Listo. ¿Estamos observando ya la pantalla? Sí, doc. Ya, muy bien. Y ahora sí estamos entonces. Perfecto, estimados doctores. Bueno, mil disculpas por el retraso. Les decía que en la clase anterior estábamos pendientes de hacer algunos ejemplos de hipernatremia y vamos a dejar planteando la fórmula que habíamos visto la vez anterior. Esta fórmula se utiliza para corregir las hipernatremias. Se llama la fórmula del déficit de agua. Esta fórmula nos dice que el sodio del paciente menos el sodio deseado sobre el sodio deseado que multiplica agua corporal total. ¿Ok? Esta es nuestra fórmula que nos va a permitir compensar las hipernatremias. Habíamos dicho que las metas son las mismas que para la hiponatremia, sino que en sentido opuesto, ¿no? En las clases anteriores habíamos hablado de que si es aguda, entonces es hasta 0,5, ¿sí? Es hasta 0,5. Es hasta 0,5 mil equivalentes en una hora, o hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas, o hasta 18 mil equivalentes en 48 horas. Mientras que si es crónica, podemos bajar no más allá de 8 mil equivalentes en 24 horas. Estas metas también se mantienen, pero en sentido opuesto. Ya no en cuanto va a subir el sodio, sino en cuanto va a bajar el sodio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Paciente femenina de 68 años con un peso de 50 kilos. Tenemos un sodio de 165. ¿Ok? Vamos a aplicar entonces nuestra fórmula de déficit de agua. Sodio del paciente 165 menos el sodio deseado, que les había dicho que es hasta 10 en 24 horas. Obviamente habrá que analizar el contexto de nuestro paciente. Es un paciente de 68 años sin antecedentes clínicos de importancia, que acude por un cuadro de una neumonía. Es ingresada a la unidad de terapia intensiva por presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, es conectado a ventilador y obviamente en los días de estancia hospitalaria tenemos un sodio de 165. ¿Sí? En este punto, entonces, obviamente, a las 48 horas más o menos ya tenemos este sodio. Vamos a manejarlo como una hipernatremia aguda. Es decir, hasta 10, podemos bajar hasta 10 mil equivalentes en 24 horas. Nuestro sodio deseado en este caso será 155 dividido para 155. Agua corporal total, en este caso el peso en kilos, que es 50 por el coeficiente, es un paciente femenina de 68 años. El coeficiente acá tenemos 0,45. Habíamos dicho que 0,5 para mujeres jóvenes, 0,45 para mujeres ancianas. ¿Sí? Vamos a hacer este cálculo, por favor. Mi déficit de agua, ¿de cuánto es? ¿Alguien tiene ya? 1.35. 22.5 el déficit de agua. 1.35 litros. Bueno, me salió 1,4 a mí. 44 litros.
Vamos a ver, 165 menos 155, esto dividido para 155, tengo 0.064, ¿no es cierto? 50 por 0.45, tengo 22.5, esto por 0.064, sí, 1.44. Tengo entonces mi déficit de agua 1.44 litros de agua, ¿sí? Esto, no se olviden que siempre la fórmula del déficit de agua me estima el déficit que existe en un tiempo de 24 horas. Esto es clave. Si es un paciente que está en terapia intensiva, es un paciente obviamente que está conectado a ventilación mecánica. Es muy probable, bueno, en este caso vamos a asumir que tiene una sonda nasogástrica y, bueno, les decía que no tiene antecedentes clínicos de importancia. Entonces, ¿qué insumos o cómo yo voy a pasar ese 1.44 litros de agua? ¿Cómo voy yo a pasar eso? ¿Qué tengo para pasar aquello? Y acá tengo algunos insumos. Por ejemplo, tengo agua libre, es decir, el agua común y corriente, ¿sí? Tengo también dextrosa al 5% en agua, 1000 ml, ¿no es cierto? Ojo, no es dextrosa al 5% en cloruro, cuidado, ¿sí? Es dextrosa al 5% en agua, 1000 ml, que esto en teoría tiene 50 gramos de glucosa más 1000 de agua, ¿sí? La glucosa simplemente ingresa a la célula en forma de glucógeno y se almacena ahí por acción de la insulina, que se estimulará el rato que tengamos que esta dextrosa está ingresando al torrente sanguíneo, se estimula el páncreas con sus células beta de Langerhans produce insulina, la insulina actúa como unas llaves y permite el ingreso de la glucosa conjuntamente con el potasio, ¿sí? A través de un transporte activo de membrana, ingresa el potasio al interior de la célula y tengo 1000 de agua en el espacio intravascular, ¿ok? Bien, tengo estos elementos. Yo en este paciente, una opción podría ser utilizar esta agua libre a través de la sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Tengo prácticamente que pasar 1.44, 1.5, pongámosle, redondeando, ¿no? Ya. Entonces yo podría hacerlo, ¿qué les parece? 500 ml de agua libre por sonda nasogástrica cada 8 horas, ¿no es cierto? Podría ser, ¿ya? Podría ser una opción para llegar a esos 1500. Si estamos claros con eso. Alguien que no haya entendido esa parte. Solamente quiero llegar a esto. Quiero compensar los 1.4 o 44 litros en 24 horas. ¿Sí? Este puede ser una prescripción, pero por sonda nasogástrica. ¿Ok? Otra prescripción puede ser utilizar la dextrosa al 5% en agua, ¿no es cierto? 1000 ml, pasar IV, ¿a cuánto? ¿A cuánto cc hora me dará los 1500? 40 es 1000, más o menos a 60 ml hora en bomba de infusión, ¿no es cierto? ¿Ok? Así yo podría utilizar cualquiera de estos dos modelos de prescripción para yo compensar ese déficit de agua. Obviamente, después de las 24 horas, yo voy a hacer un control por laboratorio central de esos electrolitos, ¿ok? Y claro, si sigue hipernatrémico el paciente, hago nuevamente el cálculo y puedo hacer una nueva compensación, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Alguien que no haya entendido esta parte, por favor, las dudas que tenga en este momento. ¿Dudas, por favor? Todo captado, Doc. Perfecto. Todo captado, nos dicen. Muy bien. Entonces,
hemos visto ya la hipo y la hipernatremia. No se olviden, por favor, de las iatrogenias que se pueden cometer en ambos casos. Una iatrogenia por compensar muy rápido la hiponatremia se llama encefalopatía pontino-desmielinizante. Y la iatrogenia por compensar muy rápido una hipernatremia es el edema cerebral. Ok, muy bien. Vamos ahora con nuestro siguiente trastorno de los electrolitos. Y vamos a hablar acerca de la hipocalemia. Apaguemos los micrófonos porque hay un eco que se está reflejando. Apaguemos los micrófonos. Solo para hablar lo activan, por favor. Hay un eco que se está reflejando donde mí. Exacto. Ahí ya lo apagaron. Perfecto. ¿Cuál es el valor normal del potasio? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el valor normal del potasio en sangre? De 3.5 a 5.5. El valor normal es de 3.5 a 5 mil equivalentes, ¿sí? Ese es el valor normal del potasio en sangre. ¿Okay? La hipocalemia puede clasificarse en leve, en moderada o en severa, dependiendo el valor. Leve de 3 a 3.4, moderada de 2.5 a 2.9 y severa menos de 2.5. ¿Ok? Hemos clasificado a la hipocalemia en base a la severidad. ¿Qué otro aspecto es importante que ustedes conozcan? Y es el hecho de establecer las manifestaciones clínicas, ¿sí? Manifestaciones clínicas de una hipocalemia. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos nosotros que puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber debilidad, doctores, debilidad, puede haber calambres, ¿ya? Podemos tener también poliuria, ¿ya? Podemos también tener un ilio metabólico, en este caso un ilio por hipopotasemia, ¿sí? Principalmente puede haber también un cuadro de rhabdomiólisis, principalmente estos. Náusea, vómito, debilidad, calambres, poliuria, ilio, una rhabdomiólisis. Pueden ser la clínica de este tipo de pacientes. Como habíamos visto en los trastornos anteriores, son las formas moderadas y severas las que van prácticamente a cursar con estos parámetros, ¿sí? Son sus formas moderadas y severas. Las formas leves por lo general suelen ser asintomáticos. Bien. Esto en la parte clínica. Ahora también puede haber hallazgos a nivel del electrocardiograma. En el trastorno del potasio es importante fijarnos o también evaluar cómo está el electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos tener algunos hallazgos, como por ejemplo, podemos tener la presencia de una onda U. Si nosotros tenemos el trazado onda PQRST, ¿sí? Si nosotros tenemos el trazado de un electrocardiograma, aquí tenemos una onda P, una onda Q, R, S, T, acá P, Q, R, S, T. La onda 1 es otra, sino una onda que aparece entre la T del complejo anterior y la P del siguiente. Esta onda se denomina onda U
y es característica de los trastornos de los electrolitos, no solamente de la hipocalemia. O sea, voy a tener más o menos algo así, PQRST, por ahí la onda U, PQRST, ¿sí? Es decir, por acá, esta puede ser interpretada como la onda U. ¿Ok? Entonces, ese puede ser un hallazgo electrocardiográfico que yo puedo tener en mi paciente. Puedo tener también un incremento de lo que sería el intervalo, ¿sí? Del intervalo QT. Y puedo también tener arritmias, doctores. Arritmias principalmente ventriculares. Entonces, no es cualquier cosa. ¿Una hipocalemia te puede dar una taquicardia ventricular? Sí. ¿Ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto y claro, arritmias que te pueden llevar o que pueden ser arritmias fatales. ¿Alguna duda hasta este punto? Hemos hablado de la hipocalemia, le hemos clasificado, hemos visto algunos parámetros clínicos, pero también parámetros electrocardiográficos. Nunca se olviden de hacer un electrocardiograma en pacientes con una hipo y también una hipercalemia, con más razón todavía. Pero siempre que ustedes tengan un trastorno del potasio, piensen también en un electrocardiograma. Eso así, de cajón, automático. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, colegas? Está claro. Ninguna. Muy bien. Ok, déjenme ver cuántos están en la clase. Vamos un paréntesis. Están 37, ok. Bien, continuemos. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico de la hipocalemia? Insisto, siempre que tengan un trastorno de los electrolitos, identifiquen la causa, establezcan la causa. Si ustedes no corrigen la causa, doctores, no hemos hecho mayor cosa. Solo hemos ganado algo de tiempo, pero a la final otra vez ese potasio va a caer, va a bajar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Cuando ustedes tengan una hipocalemia, lo primero que deben hacer, doctores, es calcular algo que se llama el gradiente transtubular de potasio. ¿Qué les parece? ¿Han escuchado de este gradiente transtubular de potasio? ¿Quién me puede decir algo acerca de él? ¿Han escuchado? ¿No han escuchado? No lo he escuchado yo. Ok, muy bien. ¿Alguien? Bien. Este gradiente transtubular de potasio es fundamental, es importantísimo. ¿Cómo lo van a calcular ustedes? ¿Ya se bajaron las calculadoras o alguna de las calculadoras médicas en sus teléfonos inteligentes? Díganme que sí. Necesito al lado Sí, del WhatsApp, al lado del Facebook, al lado de todos estos iconos, tiene que estar una buena calculadora médica. ¿Sí? Ya les había dado yo algunos ejemplos de calculadoras. Por ejemplo, yo tengo algunas acá. Tienen este MedCalc, tienen este MDCalc, tienen este Calculate QX también, que es muy bueno, ¿ya? Por ponerles algunos ejemplos nada más. En el gradiente, bueno, yo voy a hacer obviamente también esto obedece a una fórmula, ¿sí? Esta fórmula es la siguiente. Les voy a escribir para tener en cuenta cómo calcular, obviamente, mi gradiente transtubular de potasio. La fórmula del gradiente es la siguiente. Potasio urinario, ¿sí? Que multiplica a la osmolaridad sérica dividido para dividido para la osmolaridad urinaria, y esto que multiplica al potasio sérico.
¿Sí? Es decir, yo para calcular el gradiente transtubular necesito haberle pedido al paciente potasio urinario, necesito haberle pedido potasio sérico. ¿Cómo calculaba la osmolaridad sérica? ¿Cuál era la fórmula? Puedo aquí utilizar la fórmula de osmolaridad efectiva, ¿no es cierto? Sodio por 2 más la glucosa para 18, ¿sí? Entonces ya tengo esa fórmula. ¿Y cómo calculo la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria se calcula, es igual a la densidad urinaria menos 1000, todo eso que multiplica a 35, ¿sí? Y listo, ya tendría las variables para poder calcular yo este gradiente transtubular de potasio. El potasio urinario, obviamente, lo voy a pedir. No se olviden que podemos pedir electrolitos en orina, sodio y potasio. Este se solicita por laboratorio. Y este potasio sérico, de igual manera, laboratorio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿La densidad urinaria de dónde la saco? Del hemo. Voy a pedir un simple hemo. ¿Ya? Entonces, miren, para calcular el gradiente transtubular de potasio yo necesito potasio urinario, necesito el sodio sérico, necesito la glucosa para calcular la osmolaridad sérica, necesito un hemo para la osmolaridad urinaria y necesito potasio sérico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. ¿Qué pasa cuando ya calculo el gradiente transtubular de potasio? Cuando ya calculo el gradiente transtubular de potasio, yo puedo tener dos opciones. Que el gradiente sea menos de 4 o que el gradiente sea más de 7. Si el gradiente es menos de 4, doctores, si el gradiente es menos de 4, o sea, esto de acá, la probabilidad, o mejor dicho, la causa de esta hipocalemia son pérdidas, o sea, el potasio se está perdiendo, pérdidas extrarrenales, o sea, están afuera del riñón. Pero sí, el gradiente es más de 7, entonces las pérdidas son renales. Miren qué importantísimo es esto a la hora de establecer un diagnóstico diferencial. Allá, si es menos de 4, ese potasio se está perdiendo por afuera del riñón. O sea, no, la causa no es renal. Si es más de 7, las pérdidas son renales. ¿Sí? Sí, señor. Las pérdidas extrarrenales se refieren básicamente a pérdidas gastrointestinales, doctores. Sí, pérdidas gastrointestinales. Principalmente, aquí tienen diarrea, tienen laxantes o pueden tener un adenoma velloso. ¿Ok? Mientras que si las pérdidas son renales, doctores, si las pérdidas son renales, aquí es importante establecer cómo se encuentra, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? La siguiente pregunta aquí es ¿cómo está la presión arterial? ¿Cómo está la presión arterial de mi paciente? Y aquí hay dos opciones. Que el paciente esté hipertenso o que mi paciente esté hipotenso o normotenso. ¿Sí? Entonces, no se olviden que en este punto tienen que tomar la presión arterial. Si el paciente está hipertenso, ¿sí? Entonces, las posibilidades diagnósticas pueden ser un hiperaldosteronismo primario
o un hiperaldosteronismo secundario. En el primario tienen el síndrome de Cohn, por ejemplo. O pueden tener un trastorno no aldosterónico. No aldosterónico. Por favor, van a profundizar todos estos temas, obviamente, de un hiperaldosteronismo primario, secundario, un trastorno no aldosterónico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el paciente está hipotenso o normotenso? ¿Qué sucede? El siguiente punto a evaluar aquí, el siguiente punto a evaluar acá es cómo está su condición ácido-base. Wow, o sea que aquí necesito, doctor Ortega, ¿qué necesito? Para saber cómo está su estado Una ácido-base. gasometría. En este punto necesito yo una gasometría arterial. ¿Sí? Y aquí entonces yo puedo tener algunas opciones. Que el paciente esté acidótico, ¿sí? O que el paciente está alcalótico. Si está en acidosis, yo tengo como posibilidades una acidosis tubular renal, tipo 1, tipo 2, o tengo una cetoacidosis diabética. Pero si el paciente está alcalótico, entonces yo acá tengo algunas opciones. Tengo diuréticos, como la furosemida, por ejemplo, ¿sí? Tengo un síndrome de Bartter. Tengo un síndrome de Gitelman. ¿Ya? Pero puede darse el caso que esta gasometría esté normal. En ese caso, ¿sí? En ese caso, la probabilidad es un déficit de magnesio. No se olviden que el déficit de magnesio también es causa de hipocalemia. ¿Qué les parece? Ya ven que no es nomás cuestión de coger y poner en un tanto de cloruro, póngale 2 ampollitas de potasio y compensemos ese potasio. Y pásele en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cuando ustedes tengan una hipocalemia deben pensar así. Deben pensar así. Ya todo lo anterior van a resetear, su cerebro se van a resetear totalmente. Ya no van a ser empíricos. Ahora van a actuar en base a evidencia científica. Cuando tengan una hiponatremia, cuando tengan una hipernatremia, cuando tengan una hipocalemia, una hipercalemia, deben pensar así. O sea, su mente, su esquema mental debe moverse así, a manera de un flujograma, a manera de un algoritmo. El libro Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna es un libro que les va a ayudar muchísimo a ustedes, porque se arma en base a flujogramas, algoritmos, ¿sí? Obviamente para alguien que recién está empezando el camino de la medicina en la parte práctica, quizás no entienda muchas cosas, porque es obvio, para leer ese libro necesitas tener prerequisitos y los prerequisitos, obviamente, es profundizar temas más extensos ya en un tratado de medicina interna. Ese no es un tratado de medicina interna, ese es un libro de protocolos donde de una u otra forma está la esencia de cada cosa. Bien, bueno, este capítulo les cuento que no está en el libro. Ojalá ya en la segunda edición ya lo incluyamos. No sé por qué no se fue ahí, no sé. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Entendido hasta aquí todo. Ya. Ahora, en este punto también, bueno, yo mismo voy a preguntar, y es, ¿qué pasa con este valor que está entre -4 y +7? Porque puede darse el caso, ¿no es cierto?, de que el gradiente te salió 5, ¿verdad? En ese caso, la causa puede ser mixta.
O sea, si está entre 4 y está entre 7, la causa puede ser mixta. O sea, puede ser por causas renales y también puede ser por causas extrarrenales. ¿Ya? Bien. Es esto. Vamos ahora con la compensación del potasio. Ya hemos hablado, ¿sí? Ya hemos hablado acerca, ya la hemos definido, hemos establecido su grado de severidad, hemos establecido manifestaciones clínicas, electrocardiográficas, hemos hecho el diagnóstico diferencial, ¿sí? El diagnóstico diferencial de la hipocalemia, no te olvides, calcúlale el gradiente transtubular de potasio. Si es menos de 4, las pérdidas son extrarrenales. Si es más de 7, las pérdidas son renales. Las pérdidas extrarrenales se refieren básicamente a gastrointestinales como diarrea, laxantes, adenoma velloso. Si es más de 7 pérdidas renales, y aquí lo siguiente que debes preguntar es ¿cómo está la presión? El paciente puede estar hipertenso o hipo o normotenso. Si está hipertenso, ¿sí? Si está hipertenso, ¿sí? Si está hipertenso, entonces las causas pueden ser un hiperaldosteronismo primario, un hiperaldosteronismo secundario o un trastorno no aldosterónico, ¿sí? Pero si está hiponormotenso, la siguiente pregunta que te vas a hacer es cómo está la gasometría, si está, es decir, su estado ácido-base, si está en acidosis o si está en alcalosis o puede estar normal. Si está en acidosis, las causas es una acidosis tubular renal o una cetoacidosis diabética. Y si está en alcalosis, en cambio, puede ser por diuréticos. ¿Qué diuréticos? La furosemida. ¿Sí? Los diuréticos de asa son los que te llevan a esto. Síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a la parte de la compensación de una hipocalemia. Para compensar una hipocalemia, debemos conocer o saber algunos prerequisitos que son importantes. Primero, es importante conocer que yo voy a compensar una hipocalemia con soletrol potasio y que una ampolla de estos, que de paso tiene 10 ml, me aporta con 20.000 equivalentes de potasio, ¿no es cierto? Segundo prerequisito que debo conocer, que si es por vía periférica, la compensación no puede ser más allá de 10.000 equivalentes por hora. Este es el tope. Si la vía es central, entonces la máxima compensación puede ser hasta 40.000 equivalentes por hora. ¿Sí? Esto es importantísimo para conocer el dato de compensar. Tercero, que por cada punto, o sea, un punto de la calemia, realmente te está faltando 200.000 equivalentes de potasio corporal total. ¿Sí? 200.000 equivalentes corporal total. ¿Sí? En otras palabras, esto me sirve para términos de soletroles. Dicho de otra manera, los 200.000 equivalentes de potasio en términos de soletroles, ¿a cuántas ampollas equivaldría? 10. 10. 10 ampollas. En otras palabras, doctores, por cada punto que te baja el potasio, o sea, supongamos ya no tiene 3.5, tiene 2.5. Por ese 2.5, por ese punto que ha bajado, realmente te está faltando, en términos de soletroles, te está faltando 10 ampollas. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más deben conocer ustedes al respecto? Creo que estos son prerequisitos que necesitan saber o conocer antes de compensar una hipocalemia. Otro aspecto importante es que si la hipocalemia es refractaria,
es refractaria, piensa siempre que el magnesio puede estar bajo. ¿Sí? Es decir, tú le pasas cargas, le pasas mantenimiento y ese magnesio, y ese potasio no se compensa y no se compensa. Piensa que el magnesio puede estar bajo. Obviamente, si estás en un hospital donde están haciendo magnesio, lo solicitarás. Obviamente, otra causa puede ser también que no estés eliminando la causa de base. A veces te llaman a compensar una hipocalemia y el paciente está con dosis industriales de furosemida, está con corticoides, está con dextrosa, es decir, está con elementos que te bajan el potasio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a compensar ahí si no estás eliminando la causa de base? O sea, es ilógico. ¿Sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta estos detalles al momento de compensar. Otro, la dilución que tú puedes usar, no te olvides que el potasio, la infusión de potasio es irritante, es irritante. Por ende, tiene que ser diluida. Por lo general, una relación de 1:1 en el contexto de por cada 100 de cloruro de sodio al 0,9%, yo puedo a esto añadirle una ampolla. Es decir, si yo quiero pasar 2 ampollas, puedo diluirle en 200. Si paso 3 ampollas, puedo diluirle en 300. ¿Sí? Solamente no te olvides del tiempo. ¿Ya? Supongamos yo quiero pasarle una carga de potasio. ¿Ya? De 3 ampollas con 300. ¿Sí? De cloruro al 0,9%. ¿En cuánto tiempo tengo que pasar esto si es que estoy usando vía periférica? 10.000 equivalentes a 10.000 equivalentes. No. ¿En 6 cuánto horas. tiempo digo? Voy a pasar 3 ampollas, ¿cuántos mil equivalentes son? Son 60. Si tengo vía periférica, ¿hasta cuánto puedo pasar por hora? 10. hasta 10. 6 horas. Si 10 mil equivalentes puedo pasar en 1 hora, 60 ¿en 60. cuánto tiempo? 6 horas. 6 horas, doctores. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pasar 3 ampollas, ¿sí? En 300, yo debo hacerlo intravenoso en 6 horas. Si yo voy a pasar no 3, sino 2, ¿en cuántas horas? Por vía periférica. 2 ampollas. 4 horas. Entonces, En 4 horas. 2 ampollas, digo. Una ampolla es ya. 20.000 equivalentes. 2 ampollas son 40. Y yo 40 por vía mil. periférica, y yo por vía periférica puedo hasta 10. O sea, 10 en 1 hora, 20 en 2 horas, 30 en 3 horas, 40 en 4 horas. ¿Sí estamos? Ya, ok. Sí. Ya, ahora, si yo tuviera una vía central, yo puedo hasta 40. Entonces, imagínense esta de 3 ampollas. ¿En cuánto tiempo le pasaría si yo tuviera vía central? 1 hora y media. En Ajá. 1 hora, 30 minutos, suficiente por vía central. ¿Sí? Son esos detalles los que tienen que conocer el momento de hacer una compensación. ¿Sí? Los que están en UCI, claro, ya tendrán una vía central. Los que están en piso van a tener una vía periférica. Traten de que los electrolitos siempre esté canalizado con un catlón 18. 18, ¿sí? Ya en último de los casos, y eso también con dificultad 20, pero con 20 se les va a tapar, se va a infiltrar. Tiene que haber al menos un 18, ¿sí? Esto les digo porque a veces, obviamente, nuestras queridas enfermeras para canalizar por poco y le canalizan con 22 y así con 22 quieren compensar una hipotensión, quieren compensar los electrolitos. Entonces, imagínense que hay una extravasación del potasio, entonces es irritativo. El potasio irrita la piel, quema las venas, ¿sí? Entonces, se suma un problema más que es una flebitis bien puesta. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esas consideraciones. Y eso es todo lo que tienen que saber de la hipopotasemia. ¿Alguna duda que tengan?
Doctor, yo tengo una duda. Ujú. La indicación que se presentaría en la partecita de la indicación, ¿cómo sería para que la licenciada la entienda? Para que me entienda la licenciada, tu prescripción obviamente tiene que ser, en este caso, supongamos 300. Bueno, yo siempre me paso unos 100 más. Si yo les había dicho que la relación es 1:1, o sea, 100 por una ampolla. Pásense en unos 100 más a eso, ¿sí? Un poquito para que se diluya y no moleste tanto las venas, ¿ya? No hay problema en ese sentido. Entonces, voy a poner como yo lo haría en un paciente mío. 300 ml de cloruro de sodio al 0,9% más 2 ampollas. Quiero hacer primero una carga, ¿sí? 2 ampollas de potasio, o le pongo de una vez de 40 mil equivalentes, dependiendo, ¿sí? En base a todos estos criterios de calidad y todo, nos piden que pongamos los 1000 equivalentes, no en ampollas, sino los 1000 equivalentes. Claro, aquí la enfermera tiene que estar bien entrenada, ¿no? Porque algunas veces ya ha pasado, tú le pones 40 mil equivalentes y la enfermera piensa que es 4 ampollas, porque se confunde, ¿sí? No olvidar que 40 mil equivalentes son 2 ampollas. Tengan cuidado con eso, ¿ok? 300 de cloruro más 2 ampollas de potasio, pasar intravenoso en 4 horas. Punto. ¿Sí? Esto obviamente con bomba de infusión, que es lo ideal, ¿no? Esa sería tu prescripción. Después de eso le haces un control, obviamente, de electrolitos, de potasio posterior a esto, y verificas el valor cómo está. ¿Sí? Ahora, asumiendo que este paciente, bueno, después que has pasado esta carga, te sugiero dejes también de mantenimiento, ¿sí? Este, por ejemplo, es una forma de una carga, ¿no? Porque lo haces en 4 horas. Después puedes decirle que en cloruro de sodio al 0,9%, 1000 ml, más 40 mil equivalentes de potasio, pasar IV en 24 horas. Este sería ya mi mantenimiento. Tú, para mantenimiento por vía periférica, por cada 1000 puedes llegar hasta 60. No más allá de eso. No pases más allá de eso. ¿Ok? O sea, ¿hasta cuántas ampollas? No, 3. 6. Hasta 3. 3 No, ampollas. no se olviden que una ampolla tiene 20 mil equivalentes. Ajá. Ya, lo primero que les digo, no, cuidado, cuidado. Tengan cuidado con el potasio, ¿sí? Si no, si van a tener Parada dificultad. cardíaca. Exacto, hay que tener mucho cuidado. Una ampolla son 20. 40 mil equivalentes son 2 ampollas, ¿sí? 60 mil equivalentes son 3 ampollas, ¿ya? Entonces, así quedaría. Siempre que terminen ya la carga, dejen también de mantenimiento y con control constante, ¿sí? En el caso de mantenimiento, cada 24 horas, si van a dejar cargas cada 6, cada 8, dependiendo, en esos intervalos, hacer los controles respectivos de potasio, por favor. Si a pesar de estar con todo esto, o sea, ya le pasaron una carga, le dejan de mantenimiento, se dan cuenta al siguiente día, hacen un control y sigue el potasio bajo. Obviamente, asumamos que han quitado todas las causas de hipocalemia que pueden tener. Ya, le han quitado el diurético, todo, ya. Si eso ha pasado, entonces es muy probable que el magnesio esté bajo. Resulta que le piden un magnesio y efectivamente el magnesio está bajo. En ese caso, ustedes deben compensar con sulfato de magnesio, ¿sí? 2 gramos es una ampolla. Diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua, pasar intravenoso en 20 minutos. Esto ustedes pueden dejarle QD, pueden dejarle VID, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo estén los valores de magnesio, ¿ok?
Entonces, sulfato de magnesio, 2 gramos, que es una ampolla, diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua, pasar intravenoso en 20 minutos, QD o BID. Ustedes dejan esto y cuando la causa ha sido la hipomagnesemia, como por arte de magia, al siguiente día ese potasio que no subía en días, empieza a subir de una forma importante. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? No lo hagan, no administren magnesio de forma empírica, es decir, por si acaso, si es que antes no han constatado que se trata de una hipocalemia refractaria al tratamiento habitual, ¿no? Y obviamente si ya tienen magnesio evidenciado que está bajo, ya no cabe duda, ¿sí? Sino que les digo porque a veces nos acostumbramos a poner como una receta de cocina, ¿sí? Empezamos a poner la carga, déjale el mantenimiento y déjale el magnesio. O sea, así, de una. O sea, no es así, ¿no? Cada cosa tiene su explicación y su porqué. Entonces, este sulfato de magnesio, cuando no han tenido una recuperación del potasio en el tiempo esperado o como lo han esperado. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ya, ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Si yo le dejo esto a mi paciente, sí, o sea, le pasé las 2 ampollas acá, le pasé las otras 2 ampollas acá, voy a trabajar con este 40. ¿Sí? En total he pasado ¿cuántas ampollas? 2 acá y 2 acá. En total he pasado 4. 4. ¿Cuánto me recuperará la calemia esas 4 ampollas? En la calemia. ¿En puntos? Ajá, en puntos. A ver. ¿Cuántos? Menos de punto cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto me Menor a recuperará? punto Porque cinco. menor a 0,5. A punto menor a cinco. menor a 0,5. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo les había dicho que por un punto realmente está faltando 200.000 equivalentes, ¿no es cierto? Ujú. En 80, porque serían 4 ampollas, ¿no es cierto? 4 ampollas serían 80. ¿Cuánto? Hagan eso. 80 para 200. 0.4. Perfecto. 0.4 En puntos. en puntos. Eso quiere decir que yo después de, claro, 0.4 en potasio es bastante, ¿no? Ustedes dirán, no, pero no es nada. Sí, 0.5 en el potasio es bastante. Prácticamente es pasar de una categoría a otra. ¿Sí? Entonces, miren, porque algún rato, y de hecho, no sé si se plantearon esa pregunta, pero así como en el sodio, después de pasar esto me sube tanto de sodio, aquí la pregunta era, después de pasarle esto, ¿cuánto me sube el potasio? ¿No es cierto? Pregunten, traten de preguntar, ¿sí? Traten de preguntar. Entonces, esta era una pregunta de cajón que tenían que hacerme. ¿Cuánto me sube el potasio si yo paso todo esto? ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Y eso es todo hipocalemia. Eso es bueno, hay cosas, hay otras cosas, ¿no? Ya son ya detalles y eso, pero la idea de este curso, al menos en lo que a mí respecta, es entregarles las herramientas necesarias, prácticas, suficientes, como para que ustedes se defiendan en la práctica clínica diaria. Ya de aquí tienen que ir a profundizar, obviamente, ir a leer todo el capítulo de hipocalemia, bueno, ya ser un poco más finos en el conocimiento. ¿Ok? Doctor, ¿Dudas? una pregunta. Ujú. ¿Cuánto yo tengo que pasar de potasio en 24 horas o cuánto es mi límite? Porque si nos dice que por vía periférica podemos pasar 10.000 equivalentes hora, o sea, Hasta 10. Ujú. hasta 10.000 equivalentes hora, entonces, por Ya. ejemplo, o sea, ¿cuánto puedo llegar hasta un límite máximo en Ya. 24 horas? Ajá, no hay un límite máximo en el contexto
digamos, como en el sodio, ¿no? No hay aquí, o sea, aquí definitivamente lo que tú debes cuidar es el tiempo en el que tienes que pasar, ¿ya? Entonces, si tú cumples eso de las metas de los tiempos hasta 10 en una hora, ¿sí? Si tú me preguntas de eso, yo te diría que si 10.000 equivalentes en una hora, o sea, todo dependerá de cómo esté el potasio ya en el paciente. Ese es el límite. ¿Sí? El límite es cuando ya tú hayas compensado a tu paciente, porque si ya de 2.5, de 2.4, ya tienes 3.8, ese es el límite. O sea, ya no puedes pasar más. El límite lo pone en los niveles de potasio que ya haya alcanzado tu paciente. ¿Sí? No te podría decir yo en 24 horas tienes que pasarle, si 10.000 equivalentes puedes pasarle en una hora, en 24 horas, ¿cuántos mil equivalentes podrías pasarle? O sea, no podríamos hacer esa reflexión porque quizás eso es mucho más de lo que necesita el paciente. ¿Sí? No es como en el sodio. Este se comporta, aquí tienes que ir. Esto de la vía periférica y de la vía central básicamente es para evitar otros efectos adversos propios de la administración de soluciones hipertónicas. Pero de ahí no más. No tendría. El límite es básicamente en base a los niveles que vayas alcanzando de potasio en tu paciente. ¿Alguna otra duda? ¿Podemos hacer otro ejercicio, Doc, por favor? No hemos hecho un ejercicio realmente. Bueno, para términos de ejemplos, obviamente ya en este caso, sí, en este caso, como no hay una fórmula específica, sí, como no hay una fórmula específica, no, a ver, vamos a poner un ejemplo, vamos a inventarnos un ejemplo. ¿Qué hora es? 10. A ver. Paciente masculino de 70 años de edad con un potasio de 2.6. Acude al servicio de emergencia por presentar calambres. En el electrocardiograma se percata de que existe la presencia de onda U. Listo, vamos a compensar esto. Vas a darle una dosis de carga primero, ¿sí? Obviamente tienes que establecer la causa. Hay que calcular el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? Este es un paciente que, bueno, dentro de su historia clínica es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva y ha estado usando furosemida 40 miligramos QD. ¿Sí? No te olvides siempre de calcular el gradiente transtubular de potasio para establecer realmente cuáles son las pérdidas de este paciente. El paciente viene por calambres, no viene por vómitos, no viene por diarreas, no viene por nada de eso. No tiene sondas, no ha utilizado laxantes, viene por calambres y tiene este antecedente. ¿Ok? Su presión arterial, ¿sí? Su presión arterial es de 110/70, es decir, es normal. ¿Qué otros elementos más necesitas? Vamos a calcular el gradiente transtubular de potasio. Para eso, ¿qué nomás necesitábamos? El sodio, la glucosa Un M. y un M. Bueno, tienes un sodio de 142, tienes un potasio en suero, ¿sí? Tienes un potasio en suero de... no, ya te di el potasio. 2,6 ya dijo. 2.6. Sí. El urinario. Tienes una densidad urinaria de 1020, ¿ya? ¿Qué más? La glucosa. Tienes una glucosa de 110. El potasio urinario, Doc.
tienes un potasio urinario vamos a ver un potasio urinario de 35. ¿Sí? Por día, porque esto es en electrolitos de 24 horas, ¿no? Ya sea, aquí puedes ponerle potasio urinario, puedes hacerlo en electrolitos de 24 horas o puedes hacerlo una determinación nada más, ¿sí? Vamos a ponerle que este paciente tiene tiene 35.000 equivalentes de potasio en 24 horas. ¿Ok? O vamos a ponerle de una vez de pronto, o 20.000 equivalentes por litro en ese momento. O sea, es una determinación así rápida. ¿Qué más necesitamos? Creo que nada más. Listo. Vamos a calcular el gradiente transtubular de potasio. Calculen. Calculen el gradiente transtubular de potasio, doctores. La fórmula les voy a dejar planteando. Es el potasio urinario por la osmolaridad sérica dividido para la osmolaridad urinaria por el potasio sérico. ¿Ok? Calculemos. Vamos a la calculadora. Potasio, por eso es importante ya que vayan trabajando con sus calculadoras, ¿no? Potasio en plasma, dice 2.6, osmolaridad plasmática. Aquí de ley necesito calcular. Osmolaridad efectiva es igual al sodio por 2, en este caso 142 por 2, ¿sí? Más la glucosa, que es 110 dividido para 18. Tengo una osmolaridad de 290. 290. Ok, 290 acá. Potasio en orina en 1000 equivalentes por litro, que sí les di que 20. Y la osmolaridad en orina, ¿cuánto me da la osmolaridad en orina? Osmolaridad urinaria es igual a la densidad urinaria menos 1000. Esto por 35. Esto es igual a, ¿cuánto es mi osmolaridad urinaria? 700. ¿Cuánto? 700. 700 miliosmoles por kilo. Entonces tengo acá que es 700. Ok. 3.19, me corrigen. Según esto, tengo una osmolaridad, un gradiente transtubular de potasio de 3.2. O sea, nos da ¿para qué nos dio? Si el gradiente es Para menos de 4. 4, ¿sí? Pérdidas extrarrenales. Nos da para pérdidas extrarrenales, ¿sí? Entonces, bueno, el ejemplo nos botó para eso. Sí, ojo que yo me inventé los datos, ¿no? Una cosa es inventarse los datos y otra cosa es ya tener los datos o valores en el contexto ya de un paciente, ¿sí? Pero según este ejemplo, nos da para pérdidas extrarrenales, habrá que investigar en el paciente, ¿sí? Seguramente planteé un paciente en términos de un Deshidratado. vómito, en términos de diarrea, en términos de un adenoma velloso, en términos de laxantes, ¿sí? Pero para términos didácticos y para hacer el ejercicio estamos listos, ¿ok? ¿Alguna duda del ejercicio hasta ahí? No. No, ya. Vamos con la compensación de este paciente.
Vamos a compensar primero con una carga y después le vamos a dejar a mantenimiento. Vamos con la carga, doctores. Le voy a poner, ¿sí?, 300 de cloruro de sodio, el 0,9%, más 2 ampollas de potasio. Esto pasar IV en 4 horas. ¿Sí? En 4 horas. Después, ¿sí?, luego de infusión anterior, administrar solución salina al 0,9%, 1000 ml, más 2 ampollas de potasio, y vamos a dejar a pasar IV esto en 24 horas. ¿Listo? Por si acaso los niveles de magnesio estaban dentro de parámetros normales, ¿no? Y listo, y le dejamos un control de electrolitos, un control de potasio posterior a la carga de 4 horas, ¿sí? Y ahí vamos verificando, y también cada día después de los mantenimientos. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? Con esto que yo voy a pasar más o menos en 24, bueno, sería en 24 más las 4 horas de acá, más o menos en unas 28, 30 horas ya ese paciente no va a tener un potasio de 2,6. ¿Cuánto va a tener ya ese paciente después? Ya habíamos visto que le sube 0,4, o sea, vamos a tener ya después de todo esto, lo más seguro es que tengamos ya un potasio de 3. De 3. ¿Ok? En las formas leves de hipocalemia, ustedes pueden dar suplementos de potasio, ¿no? Hay este jarabe de Tricá que pueden utilizar una cucharadita, es decir, 5 ml cada 8, cada 12, cada 6 horas. Una cucharadita de 5 ml te da 15,000 equivalentes de potasio, ¿sí? Por cada 5 ml de este jarabe Tricá que te digo, hay 15,000 equivalentes de potasio. Y eso le vas dosificando dependiendo de lo que necesites. ¿Ok? En las formas leves. Tienes que darle con estómago lleno porque sí es medio amargo, es feo y les puede dar vómito o dolor abdominal, malestar abdominal. Entonces dale con alguna comida o diluido. Tiene que ser diluido en algo porque si no es amargo. Entonces dilúyele en algún jugo, en alguna cosa. ¿Sí? ¿Listo? Doc, por ejemplo, si yo necesitara 5 ampollas de potasio para reponerle la mitad, 100,000 equivalentes de potasio, tendría que pasar o sea, la mitad en las horas que sea y la otra mitad en 24 horas. A ver, no le entendí. Repítale, por favor. Por ejemplo, tengo un paciente que ha disminuido a 2,5. Entonces tendríamos que pasarle 100,000 equivalentes de potasio. A ver, si ha bajado a 2,5, usted ha bajado un punto en su calemia. O sea, usted realmente necesita, para llegar al 3,5, necesita 200,000 equivalentes. O sea, usted necesita 10 ampollas. Ya. ¿Sí? Usted necesita 10 ampollas. Con esa premisa en su mente, usted, qué sé yo, le va a pasar una carga primero de 300 con 3 ampollas, se me ocurre, o 400 con 3. ¿Ya? ¿En cuánto le va a pasar esto? En 6 horas, ¿no es cierto? Por vía periférica, ¿sí? Y después le va a dejar un mantenimiento con 40. En total ha pasado 60,000 equivalentes acá y le vamos a dejar también de mantenimiento con 60 le vamos a dejar, ¿sí? 60 y 60 y suma ¿cuánto? 120, ¿no es cierto? 120, entonces con esos 120 usted va prácticamente, ¿cuánto le subiría en puntos a ese paciente con 120? Sí, 1,200.
¿sí? 120, ¿cuánto? 0.6. 0,6. 0.6. Quiere decir que ese paciente ya no va a tener 2,5, sino ahora va a tener 3,1, ¿sí? Como ya está en una hipocalemia leve, ya el resto compénsele con la vía oral. Pero resulta que no hay la vía oral o no le tolera, sígale compensando ya. Pasó prácticamente ¿cuántas ampollas? 3 y 3, 6. ¿Cuánto le falta? Le falta 4 más. 4. Puede pasarle otra carguita de 2 y después dejarle mantenimiento con 2, ¿sí? Y ahí ya prácticamente hace las 4 y en 24, en 28 horas ya tendría ya compensado totalmente la normalidad, ¿sí? Si se da cuenta que no hay una regla, es en base al valor que le vaya arrojando el paciente del potasio, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Sí, mi doc. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Mira, mira. Denme un segundo, voy a tomar un poco de agua, ¿ya? Ok. Vamos a continuar. Vamos a hablar, ¿sí me escuchan? Sí, doc. Sí, Ya, sí, ok. doctor. Muy bien. Vamos a hablar acerca ahora de la hipercalemia, ¿no? Algunos aspectos que deben ustedes conocer referente a la hipercalemia. La hipercalemia entonces es un valor por encima de 5 puntos, ¿ok? 1000 equivalentes. Un valor de 5.1 a 6, esto es una hipercalemia leve. De 6.1 a 7, esto es moderado, y más de 7 es una forma severa, ¿sí? La hipercalemia como tal tiene dentro de sus manifestaciones clínicas una implicación tanto en la parte clínica como también en la parte, lógicamente, de hallazgos en el electrocardiograma, ¿sí? Dentro de la parte clínica, el paciente nos puede referir también debilidad, nos puede también referir náusea, parestesias y palpitaciones. Debilidad, náusea, parestesias y palpitaciones, ¿sí? Dentro de lo que es los hallazgos electrocardiográficos, yo puedo tener acá un aplanamiento de la onda P, o incluso puede hasta desaparecer, ausencia. Tengo un aumento del QRS, puedo tener un incremento del intervalo PR, ¿sí? Puedo tener la presencia de ondas T picudas,
Es decir, normalmente yo tengo un PQRST, ¿sí? Pero aquí en estos casos tengo PQRS y puedo tener una T bastante grande, ¿sí? Que incluso se equipara al complejo QRS, ¿sí? Unas ondas T picudas se llama, ¿sí? Puedo tener también incluso desviaciones de, en este caso, supra o infradesniveles del ST. O simplemente la única manifestación, digamos, eléctrica puede ser la parada cardíaca. O sea, pueden debutar de una con eso. ¿Ya? Por eso es importantísimo, importantísimo que ustedes ya en sus formas moderadas y severas estén alertas, ¿sí? Moderadas y severas. Es importante aquí la realización de un electrocardiograma, por favor. Es imprescindible, no puede dejar de hacerse un electrocardiograma en ese punto, ¿ya? Para identificar justamente todos estos hallazgos. Ya la presencia de manifestaciones o de hallazgos electrocardiográficos ya obviamente se constituye en una emergencia y ustedes tienen que actuar rápidamente. Como les digo, la única manifestación eléctrica puede ser directamente una parada cardíaca. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bien, ok. Con respecto a establecer las causas de una hipercalemia, ¿sí? Podemos tener ya sea un incremento en la ingesta del potasio o en la administración de potasio a través de infusiones intravenosas, o también pueden haber algunos fármacos o medicamentos que pueden contribuir a una hipercalemia. Hay patologías crónicas también, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda o crónica, más la crónica, ¿sí? Que puede justamente generarme o provocarme esta hiperpotasemia, ¿sí? Hay fármacos como por ejemplo los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, ¿sí? Tienen los IECAS, GUARA2. Pueden tener también el trimetoprim sulfametoxazol, también les puede dar justamente una hipercalemia. Los beta bloqueadores, los AINES, ¿ya? Todos estos les pueden generar, obviamente, una hipercalemia. Sí, bueno, ya les había dicho la insuficiencia renal crónica también es una causa muy común, lógicamente, de hipercalemia. ¿Sí? Eso con respecto a las causas. Con respecto a la actuación que ustedes deben tener en estos casos, para poder corregir o compensar una hipercalemia, ustedes tienen algunos elementos, ¿sí? Algunos elementos en este contexto. Lo primero que ustedes tienen que hacer es estabilizar la membrana de ese miocardio. Estabilizar significa, obviamente, contribuir a que no exista un proceso de despolarización acelerado que de una u otra manera puede conllevar a una arritmia fatal o incluso a un paro cardíaco. Entonces, para ustedes primero compensar una hipercalemia, lo primero que deben hacer es tener paciente. Y eso primero les ayuda la estabilización de la membrana. Esta estabilización de la membrana se consigue con el gluconato de calcio. Ustedes tienen una ampollita de 1 gramo, ¿sí? Una ampolla de 1 gramo que tiene 80 mil equivalentes o miligramos de calcio elemental. Pueden pasar 1 o 2 ampollas en una primera fase, ¿no? 1 o 2 ampollas diluido en 50 ml de dextrosa al 5% en agua. Y pueden pasar IV en 20 a 30 minutos.
esto como una especie de carga y luego pueden mantener o pueden dejar una ampolla de 1 gramo, ¿sí? Una ampolla de 1 gramo IV cada 8 horas, ¿sí? Le dejan eso. Así ustedes están estabilizando la membrana del miocardio y evitando, lógicamente, que en ese punto pueda haber algún tipo de manifestación eléctrica cardíaca. Una vez que han estabilizado, muchas veces con esto va a ser suficiente, ¿sí? Pero ustedes pueden, concomitantemente a esto, utilizar también otras medidas paralelas. Estas medidas paralelas, por ejemplo, pueden usar los beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol, que promueven ingreso del potasio al medio o al espacio intracelular. En este punto, ¿sí? Ustedes pueden usar nebulizaciones con salbutamol y pueden empezar haciéndolo como lo hacen, dependiendo de la gravedad, ¿no? Todo esto va a depender de la gravedad. Si tengo una forma moderada nada más o leve, quizás con el gluconato sea más que suficiente, ¿sí? Si es una forma moderada, puedo usar nebulizaciones con salbutamol, puedo usar 2 ml de solución salina al 0,9% más 1 ml de salbutamol, ¿sí? Puedo usarlo cada 6, cada 8 horas, ¿ya? O si necesito ser más agresivo, puedo manejarlo como una crisis asmática, es decir, dar esto, ¿sí? No cada 6 horas, sino cada 20 minutos por 3 ocasiones, o sea, en 1 hora, y luego pasar a esto, ¿sí? Por ejemplo, esto de cada 20 minutos por 3 ocasiones les va bien en la forma severa. Pero si no es una forma severa, es una forma moderada, pueden directamente hacerlo cada 6 a cada 8 horas, ¿sí? O sea, ya dependerá del contexto del caso o del paciente que ustedes tengan, ¿ya? No es, como les decía, no es esto una receta de cocina. Ustedes van viendo qué van aplicando dependiendo las características de su paciente. ¿Qué tal? Ojo con que el salbutamol es taquicardiza, ¿no? Eso lo conocen ustedes. Si yo tengo ya un paciente con 110 por minuto de pulso, no le voy a dar el salbutamol, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque sé que con ese 110 que tiene normalmente, con el salbutamol se me va a disparar eso terriblemente. Entonces, como les digo, o sea, no deben analizar el contexto del paciente de cada uno de ustedes. Puedo también tener o puedo utilizar, ¿sí? Diuréticos de asa, ¿sí? Diuréticos de asa como la furosemida. Para estos fines, la dosis de furosemida tiene que ser mayor o igual a 40 miligramos al día para que tenga un efecto adecuado, ¿sí? En la hipocalemia. Dosis superiores o iguales de 40 miligramos al día, ya sea intravenoso, obviamente, pero de igual manera en base al contexto de su paciente, doctores. Si es un paciente que está en insuficiencia renal y no orina 3 años, ¿cómo creen que va a sacar el potasio a través de la furosemida? Por la orina, pues. Si tengo un paciente con insuficiencia renal que no orina 3 años, ¿se beneficiará de furosemida? Imposible. Entonces, por favor, insisto, dependerá del contexto de cada paciente. Imagínense un paciente que antes de usar el diurético de asa tiene 90, 60 de presión y le quiero dar 20 de furo. Esa presión se me va a ir al suelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que un paciente con 90, 60 se va a beneficiar de furosemida? Obviamente hay que tener mucho cuidado y lo más seguro es que le termine precipitando una hipotensión a ese paciente. Entonces, si no está contraindicado, si no hay problemas, pueden usar eso, ¿ya? Concomitantemente, no es que les digo que pueden usar o bien esto, bien, pueden usar todo. Es más, he tenido casos o pacientes con potasio de 8 que ya están haciendo supradesnivel del ST. Eso, ahí te vas con todo. O sea, le das el gluconato, le das los beta-2 agonistas, le das el diurético, bueno, obviamente
si no hay contraindicaciones francas, ¿no? ¿Sí? Pero si no es muy leve, o mejor dicho, si más bien es leve la forma de hipercalemia, ¿sí? No le vas a lanzar con las 4 cosas o con las 5 cosas de golpe. Quizás 1 o 2 sean suficientes. Bien, otro aspecto que también puedes usar acá, o otro esquema que puedes usar acá, es una solución polarizante. Una solución polarizante que está constituida con 25 a 50 gramos de glucosa más 10 unidades de insulina cristalina o regular, o sea, la rápida, ¿sí? Y eso lo pasas IV en 60 minutos. ¿Ok? ¿Qué principio tiene el DALE? Claro, 25 o 50 gramos de glucosa. Esto, si tienes dextrosa al 50%, chévere, le das 25 a 50 ml, más las 10 unidades. Pero si tienes dextrosa al 10%, tendrás que darle 250 o 500 ml, más 10 unidades. ¿Sí? Ojo. También hay que tener mucho cuidado con esto. No te olvides que la hipercalemia, los insuficientes renales crónicos son los que más hacen hipercalemia. A ese paciente le mandas 10 unidades de insulina con ese riñón. Sí, por más que le estás poniendo dextrosa, pero el riesgo de hipoglicemia también es alto. ¿Sí? Entonces ten mucho cuidado. ¿Cuál es el principio? ¿Quién me dice cuál es el principio de usar dextrosa y usar insulina para bajar el potasio? La insulina mete el potasio a la célula. ¿Ya? ¿Pero cómo? Todos estos, de una u otra forma, claro. La furosemida favorece la excreción de potasio. La solución polarizante ingresa, al igual que el salbutamol, ¿no? Entonces, no se olviden de la fisiología, ¿no? Aquí es importante la fisiología. Ustedes tienen un compartimento intracelular, un extracelular. El extracelular que puede ser el intersticial y el plasmático, ¿sí? El intersticial tienen que es este, ¿no es cierto? El que está entre célula y célula es el intersticial. Tienen el plasmático, ¿sí? Aquí ustedes tienen la glucosa, tienen el sodio, tienen el potasio, ¿ya? Por acá ustedes tienen el páncreas, que en sus células beta del Langerhans se produce la insulina. Cuando hay mucha glucosa acá, como cuando estuviéramos pasando una dextrosa al 10% o dextrosa, una solución con dextrosa, empieza a aumentar la glucosa acá. Este aumento de la glucosa acá estimula al páncreas a que este páncreas produzca insulina. Esta insulina viene, toma la glucosa, ¿sí? Y la guarda en la célula en forma de glucógeno. Entonces el glucógeno no es otra cosa sino la misma glucosa pero almacenada en la célula. Por otra parte, cuando los niveles ya de glucosa son muy bajos, o sea, ya no hay glucosa por acá, otra hormona que produce el páncreas, que es el glucagón, coge el glucógeno de la célula que está almacenado y lo saca otra vez al torrente en forma de glucosa. ¿Sí? Cuando hay en cambio una hipoglicemia. ¿Estamos? Resulta que para que la insulina pueda actuar en la glucosa y que pueda almacenarla en forma de glucógeno, ¿sí? La glucosa no entra sola a través del receptor, sino entra gracias al potasio, ¿sí? Y ambos ingresan en sentido
bidireccional, o sea, los dos hacia adentro. Y acá ya tenemos glucógeno y tenemos potasio. ¿Sí? Esto a través de un transporte que se llama transporte de membrana activo, ¿sí? Un transporte de membrana activo transporte activo de membrana primario, ¿sí? Primario, por cotransporte que se llama. En el cotransporte ingresan las dos moléculas. En el contratransporte la una ingresa y la otra sale, ¿sí? En este caso es un cotransporte porque ingresan las dos. Es un transporte de membrana, ¿sí? Es activo porque hay consumo de ATP para aquello, ¿sí? Es en contra de un gradiente de concentración. Entonces, es un transporte activo de membrana, ¿sí? Primario por cotransporte, ¿ya? Y esa es la forma como, de una u otra forma, siempre que haya todo lo que aumente la glucosa en el vaso sanguíneo, todo. Como por ejemplo las soluciones con dextrosa, como por ejemplo los corticoides. Todo lo que te aumente a la larga estimula el páncreas y el páncreas elimina insulina y la insulina va a tratar de guardar esa glucosa, pero al intentarle guardar va a llevarse el potasio. Por eso, por favor, cuidado con compensar las hipocalemias con dextrosa. Cuidado, ¿sí? Se han visto que en la dextrosa quieren compensar el potasio poniéndole a dextrosa las ampollas de potasio. ¿Sí? Cuidado, no tiene sentido. Por una parte quiero compensarle el potasio y por otra parte le estoy llenando de glucosa el intravascular para que ese potasio se siga ingresando a la célula. Es decir, en otras palabras, estoy haciendo cosas antagónicas. ¿Sí? Por eso las ampollas de potasio para compensación tienen que ser puestas en cloruro, no en dextrosa, ¿sí? Sin embargo, te das cuenta en la práctica que el potasio, están compensando potasio poniéndole en los 1000 de dextrosa las ampollas de potasio. No estás haciendo nada. Más bien estás exacerbando la hipocalemia. ¿Sí? Y al siguiente día le haces un control y no sabes por qué está más bajo el potasio en lugar de subir. ¿Ok? Bien. Esa es la solución polarizante que les decía. Otra manera, ¿sí? Otra manera que tengo para la compensación es a través del uso de bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato lo puedes usar 1000 equivalente por kilo de peso. Es decir, si pesas 60, ¿cuántos 1000 equivalentes será? 60 kilos, 60.000 equivalentes. Esto trasladado a ampollas, una ampolla de bicarbonato de sodio, ¿sí? ¿Cuántos 1000 equivalentes tiene? 8.4. ¿Ya? Entonces, divide 60 dividido para 8.4, ¿cuánto te da? ¿60 para 8.4? Para sacarle en ampollas, ¿no? 7.14. 7.14. Entonces, ese paciente necesitará, ¿cuántas ampollas? 7. Y esas 7 ampollas lo pasas en 60 minutos sin diluir, sin nada. ¿Sí? 7 ampollas de bicarbonato de sodio. Si pesa 50 kilos, ¿cuántos 1000 equivalentes? 50. 50 dividido para 8.4, ¿cuántas ampollas le vas a pasar? 6, porque sale 5.95. Ya, 6 ampollas. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo vas a pasar en 1 hora sin diluir. ¿Ya? Y otra forma de compensar también lo tienes. Ya hemos visto el bicarbonato, ya hemos visto la solución polarizante, el diurético de asa, los beta-2 agonistas de acción corta, el gluconato de calcio. Si con todo esto no mismo, entonces ese paciente tiene que ir a hemodiálisis, que sería ya tu última opción. Es decir, sí, lo otro te va a ayudar a ganar tiempo, perfecto, pero ya
pasan las horas y otra vez vuelve a subir ese potasio y es refractario la hipercalemia, el tratamiento, ese paciente necesita ya hemodiálisis. Y ese va a ser el único medio por el cual vas a poder bajar el potasio, si no ese paciente se te va a complicar y puede fallecer. ¿Sí? Ok, entonces mira todas las formas que tienes para bajar el potasio. Gluconato de calcio, beta 2 agonistas de acción corta, diuréticos de asa, la solución polarizante, bicarbonato, hemodiálisis. ¿Sí? Listo, eso es lo que tienen que saber referente a la hipercalemia. ¿Sí? ¿Alguna duda, estimados colegas, al respecto? Hasta aquí hemos avanzado ya con hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia. Vamos a revisar un trastorno más, la próxima clase, que es la hipocalcemia. ¿Sí? Y ahí dejaríamos cerrado el capítulo de desequilibrio de los electrolitos. De ahí me gustaría abordar con ustedes, para estar en este mismo ámbito, la parte de gasometría arterial. Sí, de ahí nos saltamos a gasometría arterial. ¿Ok? Por favor. Listos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos vemos, por favor, el día jueves, ¿no? ¿No hay preguntas? Listo, doctores, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Buenos Hasta luego. días. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós.